Gálatas capítulo 5, versículo 16, y vamos a extendernos hasta el versículo 18. Vamos a leer del 16 al 18 y voy a estar predicando acerca de andar en el Espíritu. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Muchas veces pensamos que el andar en el Espíritu es un andar místico, algo que lo hacen solamente ciertas personas. Pero andar en el Espíritu es uno de los mandamientos que Pablo dio a la iglesia. Especialmente aquí, las iglesias de Galacia, Pablo escribe, es muy posible que estaba en el sur de Asia Menor, y escribe esta carta a los hermanos, a las iglesias de Galacia, porque había un problema que estaba pasando en la iglesia. El problema era de que los judíos convertidos se habían introducido en la iglesia y enseñaban que los hermanos debían guardar la ley de Moisés para la salvación y para la madurez espiritual. Sin embargo, Pablo afirmaba que la vida cristiana no se debe vivir bajo la ley, sino bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Esta era la batalla en la que la iglesia de Galacia estaba, entre la ley y la gracia. Y eso es lo que Pablo le llama que algunos habían pervertido el evangelio del Señor. Para que nosotros podamos entender, nosotros estamos en una dispensación, y esta es la dispensación del Espíritu Santo. Esta es la dispensación de la gracia. El Espíritu Santo ha sido enviado de parte de Dios en respuesta a lo aceptable que el sacrificio de Jesucristo fue. Cuando el Espíritu Santo viene, nos viene a nosotros a ayudar a caminar en la victoria de Jesús. Viene a ayudarnos a descubrir la vida abundante que el Señor hizo posible para nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es lo que la iglesia necesitaba. Por eso Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, y si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero yo me voy y los enviaré. 50 días después que Jesucristo resucita, el Espíritu Santo cayó sobre 120 en el aposento alto de Hechos capítulo 2. Desde ese momento no era imposible, sino posible, caminar, andar en el Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol está enfatizando aquí a los hermanos de Galacia. Les está diciendo que ellos pueden vivir la vida victoriosa en el Señor solo a través del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida victoriosa, una vida libre en el Señor, sino a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué cosa? Que ellos, los judaizantes, están diciendo, no hay forma de vivir la vida cristiana sin guardar la ley de Moisés. No hay manera. Pero Pablo está diciendo que hay una única forma de poder vivir la vida victoriosa en el Señor, y es a través del andar en el Espíritu Santo. ¿Qué es andar en el Espíritu Santo? Andar en el Espíritu Santo es dejar que Cristo viva su vida en nosotros por medio del Espíritu Santo, de modo que la carne no tenga dominio sobre nosotros. La única forma que la carne no tiene dominio sobre nosotros es cuando nosotros caminamos en el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Jesucristo fue al desierto, y cuando fue al desierto, dice la Biblia que fue tentado por el diablo, y cuando descendió, dice que descendió en el poder del Espíritu Santo. Fue imprescindible el poder del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de modo que tiene que ser imprescindible en la vida de nosotros también el que el Espíritu Santo venga con nosotros de una manera especial. Andar en el Espíritu Santo es la única forma que el creyente puede vivir una vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Es la única manera.
el versículo continúa diciendo, y no satisfagáis. O sea, andar en el Espíritu Santo nos empodera a nosotros para vivir no dominados por la carne, no dominados por los deseos que menciona Pablo después en adelante, en Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí aparecen dos cosas importantes. Una es vivir en el Espíritu. La segunda es andar en el Espíritu. Nosotros tenemos la vida de Jesús. Nuestra carne fue crucificada con nuestros deseos, y es lo que dice Pablo aquí, la carne con sus pasiones y deseos fue crucificada. Esa es nuestra posición en el Señor Jesucristo. Nuestra posición es una posición de victoria, una posición de bendición, y eso es lo que dice, vivir en el Espíritu significa tener la vida de Dios. Vivir en el Espíritu significa de que la vida de Dios está en nosotros. Pero luego dice que es indispensable que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La segunda parte, usar la vida del Espíritu para caminar en esta vida y tener la libertad y la bendición que el Señor quiere que nosotros tengamos. Si nosotros no vivimos ese tipo de vida, no vamos a poder accesarnos a lo que Dios tiene, la victoria del Señor Jesucristo. La única manera de poder recibir y disfrutar las bendiciones que la vida en el Señor es a través del andar en el Espíritu Santo. El andar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Jesús, que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Cristo. Dice la Biblia en el versículo 22, vamos a ver en el versículo 22, allí mismo continúa, más el fruto del Espíritu. Pero comenzando el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Hay dos cosas aquí. Cuando nosotros seguimos la carne, cuando nosotros somos gobernados por la carne, ¿qué es la carne? A veces pensamos, bueno, ¿a qué se refiere con la carne? La carne se refiere a los deseos, a los pensamientos, a las emociones, a la voluntad. Eso es la carne, lo que nosotros vemos con nuestros 5 sentidos o percibimos del mundo físico, esa es la carne. Lo que nosotros hemos vivido, experimentado en el pasado, eso es la carne. Todo lo que hemos recibido en la carne, todo lo que nosotros percibimos en la carne, en la naturaleza natural de nosotros, eso es carne. Ahora, podemos ser gobernados por lo que nosotros sentimos, pero no vamos a ver la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Podemos vivir basado en lo que hemos experimentado, pero no vamos a disfrutar la vida victoriosa en el Señor. Porque lo que dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu. El Espíritu da fruto, no son obras, no son y las obras del Espíritu, no. Se está hablando que la carne produce obras y las obras son visibles. Pero cuando caminamos en el Espíritu del Señor, el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es fruto? Es aquello que se manifiesta sin esfuerzo. Es el fruto del amor que se manifiesta sin esfuerzo. Ya no tenemos que esforzarnos por amar. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a formar en nosotros el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es amor. Ya no nos cuesta. Es paz, es gozo, es benignidad, es bondad. Mientras menos caminamos en el Espíritu Santo, menos gozo vamos a tener, menos paz vamos a tener, menos fe vamos a tener. Pero cuando caminamos en el Espíritu Santo, se manifiesta el fruto. El fruto no lo ganamos, el fruto no es algo que yo me esfuerzo por alcanzarlo, por tener más fe, por tener más gozo, por tener más paz. No, es el fruto de la comunión diaria con el Espíritu Santo. Es el fruto de entregarnos al Espíritu Santo. Es el fruto de darnos a Dios para que Dios obre en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando caminamos con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros, se va a dar en nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que nos satisfagan. O sea, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No está diciendo maten a la carne. No está diciendo luchen en contra de la carne. No está diciendo enfóquense en la carne y maten la carne. No, dice no satisfagan. No le den a la carne. No permitan que la carne los gobierne. No permitan que la carne diga para dónde van. No permitan que la carne diga lo que ustedes deben de sentir, lo que ustedes deben de creer. No permitan que no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. No es una batalla contra la carne, es una
es una respuesta de nosotros de entregarnos al Espíritu Santo. La sumisión al Espíritu Santo es una respuesta personal, es una elección. Porque el apóstol San Pablo está diciendo, ustedes eligen andar en el Espíritu o andar en la carne. Ustedes lo eligen, es elección de ustedes. Pero recuerden que cuando nosotros andamos siguiendo la carne, no va a producirse el fruto del Espíritu Santo, sino que la obra de la carne. Las obras de la carne que son, aquí la menciona Pablo en el capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, y manifiestas son. Manifiestas, se pueden ver las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tendrán la abundancia de la vida eterna, de la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y esta carta no está siendo escrita a gente que no era creyente. Está siendo escrita a los hombres y mujeres que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. A gentes que han nacido de Dios. A gentes que han vivido, que están experimentando la vida de Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 21, la parte final dice, acerca de las cuales os amonesto. Es algo que nosotros debemos ser amonestados. Estamos hablando acerca del caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu, de permitir ser guiados por el Espíritu Santo. Esta vida que nosotros estamos viviendo aquí en este mundo se requiere de la guianza del Espíritu Santo. Se requiere una sumisión completa al Espíritu Santo para que Él forme en nosotros el carácter de Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es la transformación. A medida que nosotros nos entregamos al Señor, al Espíritu Santo, Él comienza a transformarnos. Él nos forja a una imagen, a la imagen de Jesucristo. Él nos transforma desde adentro para poder crear en nosotros a ese nuevo hombre, a esa nueva mujer. Pero es una decisión, es una elección. ¿Caminas en la carne o caminas con el Espíritu Santo? Entonces, caminar en la carne, ¿qué va a producir? Obras visibles. Se manifestarán las obras visibles. Pero cuando caminamos en el Espíritu Santo, el fruto se va a manifestar. Si caminamos en la carne, el fruto no se manifiesta. El fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia. No va a haber gozo en la vida del creyente. No va a haber paz en la vida del creyente. No va a haber benignidad en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque caminamos en la carne, caminamos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado, basado en el trauma que sufrimos, basado en este problema que tenemos. Entonces, eso es carne. Y cuando nosotros caminamos basado en eso, entonces, ¿qué pasa? El fruto del Espíritu no se manifiesta. El fruto no requiere esfuerzo, la obra requiere esfuerzo físico, esfuerzo humano. Entonces, el andar en el Espíritu Santo es rendición, es sensibilidad al Espíritu Santo. Es dependencia y es fruto. Esa es la evidencia natural de la comunión con el Espíritu Santo. Es algo que se da, algo que se manifiesta, no algo por lo cual luchamos. Sino, y esto es algo importante, si no andamos en el Espíritu Santo, terminaremos caminando en la carne. Porque hay dos formas. Y caminar en la carne no significa, como muchos dicen, tienen dos naturalezas dentro de ustedes. Ustedes no tienen dos naturalezas. Ustedes tienen una sola naturaleza. Es la naturaleza de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ha sido nuevo. Hemos sido creados creados como nuevas criaturas. Entonces, si nosotros no andamos en el Espíritu, terminaremos cediéndonos al dominio de la carne. O sea, no hay dos formas, no hay una forma. Vamos a caminar en medio. No voy a someterme al Espíritu Santo, pero tampoco voy a someterme a las obras de la carne. No, el andar en el Espíritu Santo es el mandamiento de Pablo para poder vivir la vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Pero cuando no andamos en el Espíritu Santo, entonces terminamos dándole el derecho, el dominio a la carne para que la carne nos domine. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir basado en nuestros instintos, basados en nuestros sentimientos, basados en las suposiciones, basados en lo que nosotros pensamos que puede ser, basado en lo que hemos experimentado, basado en nuestro contexto de vida, basado en lo que oímos, basado en lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vivamos de tal manera que podamos experimentar lo que Cristo hizo posible para nosotros en la cruz del Calvario. Podemos caminar basado en el sistema del mundo. ¿Cuál es el sistema del mundo? La autonomía.
lo voy a hacer por mi esfuerzo. Usted no puede servir a Dios por su esfuerzo. No puede cambiar sus malos hábitos por su esfuerzo. No puede vivir la vida victoriosa por su esfuerzo. Voy a forzármelo mucho para poder vivir la vida en el Señor. Es imposible. Pablo dice que la única forma de poder experimentar la vida victoriosa en Cristo es andar en el Espíritu, ser guiados por Él. El segundo es el sistema del reino. ¿Cuál es el sistema del reino? La dependencia a Dios. Dependo de Dios. Alguien dijo un ejemplo acerca de la luna. La luna lo alumbra con su propia luz. La luna solamente es el reflejo del sol. La luna sin el sol estaría oscura. La luna solamente refleja la luz del sol. Nosotros solamente podemos reflejar la gloria de Dios. Cuando nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, entonces terminaremos caminando en la carne. Terminaremos apagando la voz del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. En otras versiones dice, no apaguéis su voz. No apaguen su voz. Cuando nosotros caminamos en la carne, oímos más la carne y la voz del Espíritu Santo se apaga. Ya no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, solo la voz de nuestras quejas, solo la voz de nuestro dolor, solo la voz de nuestro sufrimiento, solo la voz de nuestros traumas. Solo eso es lo que podemos oír. El ruido en nuestra cabeza, lo que hemos sufrido, cuánto hemos luchado, cuánto nos aborrecen, cuánto somos perseguidos. La carne apaga la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede manifestarse en nosotros. El Espíritu Santo nos dice, eres amado. La carne dice, no te aman. El Espíritu Santo dice, has sido perdonado. Y la carne dice, no has sido perdonado. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es decir, todo lo natural, todo lo que nosotros podemos experimentar en lo físico, es una oposición a lo que Dios quiere manifestar. Jesucristo fue un vivo y claro ejemplo para nosotros. Jesucristo no caminó basado a lo que veía. Cuando Jesús estuvo en el mar, cuando los discípulos o la barca era azotada por el fuerte viento, la Biblia dice que ellos ellos vieron el viento, ellos vieron el efecto del viento, ellos vieron las olas que se encrespaban sobre ellos. ¿Qué pasó? Ellos fueron a donde Jesús estaba y lo despertaron y le dijeron, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Cuando Jesucristo se levantó, Él no vio la amenaza del viento o de las olas que se encrespaban sobre la embarcación. Él vio el propósito de Dios. Él dijo, calla, enmudece, y todo se puso en bonanza de nuevo. Jesucristo no lo intimidía lo que Él veía. Cuando le dijo Pedro, no tenemos para pagar el impuesto, Jesús le dijo, vete al mar y pesca, y el pez que agarres tendrá el dinero que necesitamos. Jesucristo no lo intimidían los problemas. Jesucristo siempre encontraba una solución porque Él no se dejaba intimidar por la carne, por lo que veía, por lo que experimentaba, por cómo se veían las cosas. Jesús ante la tumba de Lázaro estuvo y María y Marta dijeron, ya hiede, tiene 4 días. Jesús dijo, quiten la piedra. Jesús mandó a remover la piedra. Ellos vieron con la lógica, ellos vieron con la carne, ellos vieron con sus ojos naturales y dijeron, ya hiede, tiene 4 días. Jesús no les estaba pidiendo información, Él les estaba diciendo que abrieran el sepulcro. Cuando removieron la piedra, Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. No puso su lógica basado en los días que él estaba muerto o en el estado de putrefacción del cuerpo. Él habló a Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro no salió en aquel momento, pues estaba envuelto en los mantos mortuorios, pero Lázaro estaba vivo. No lo dejó intimidar. Mandó a los discípulos, a los que estaban allí, le dijo, vayan, desátenlo, déjenlo ir. A veces nosotros estamos atados en los mantos de muerte todavía. A veces no nos podemos mover porque estamos paralizados por lo que vemos, por el problema, por la necesidad que se tiene, porque no alcanzó para los biles este día, este mes, por esto, lo otro. Pero necesitamos caminar en el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros tenemos que decidir qué hacer. Darle el control al Espíritu Santo o permitir que la carne gobierne. O permitir que nuestros deseos gobiernen. Estaba viendo la palabra deseos y esa palabra griega connota un deseo fuerte. Un deseo fuerte. La carne es fuerte. Jesucristo lo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. La carne, su deseo es fuerte. Su debilidad es fuerte. Y nosotros tomamos la determinación. Nosotros decidimos someternos al Espíritu Santo o someternos a la carne. Hay 2 formas de caminar. Solamente hay 2 formas. El Espíritu o la carne. Debo de someterme a Dios. Cuando me someto a Dios,
la carne pierde poder. No soy llamado a batallar con la carne. Alguien dice, estoy peleando con mi carne. Usted no tiene que pelear con su carne, porque cuando usted pelea con su carne, está peleando con armas naturales. La Biblia no dice peleen con la carne. La Biblia dice, sométanse a Dios. La Biblia dice, anden en el Espíritu. Sean sumisos al Espíritu Santo. Cuando somos sumisos al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, la carne pierde dominio. La carne pierde poder sobre nosotros. El pecado pierde poder sobre nosotros. Podemos caminar ya no enfocados en pelear con la carne o con los malos hábitos, no, sino enfocados en seguir la dirección del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Crucificar el yo, que dice Gálatas capítulo 5 versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Los que son de Cristo, somos de Cristo, ya nuestro viejo hombre está crucificado. ¿Qué tenemos que hacer? Colaborar con el Espíritu Santo, caminar en la dirección del Espíritu Santo, que Él forme en nosotros a Cristo en nosotros. ¿Cuál es el problema de esto? Estaba meditando la otra vez. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan influenciados por nuestra carne? ¿Por qué nuestra carne está tan fuerte en contra del deseo que nosotros tenemos de servir al Señor? ¿Por qué? Porque nuestra carne es el sistema de pensamientos, es la forma de vivir del viejo hombre que quedó impregnado en nuestra alma. Estamos tan entrenados a vivir de una forma tan alejada de los principios del Señor, que cuando venimos a la iglesia y somos nueva criatura, nuestra alma no quiere alinearse al modo nuevo de vida, porque no está entrenada para vivir así. ¿Por qué entonces? Porque nuestro viejo hombre entrenó a nuestra alma. ¿Cómo usted aprendió a caminar? Su naturaleza vieja lo enseñó a caminar. Su naturaleza vieja le enseñó a hablar. Su naturaleza vieja entrenó todo nuestro ser a vivir de acuerdo a esa vieja naturaleza. Por eso Pablo dice, revístanse del nuevo hombre. Revístanse del nuevo. Es decir, desintoxiquen esa alma que quedó viciada a los deseos del viejo hombre. Desintoxíquenla. Entrénense a vivir alineados a lo que son ahora, a lo que son en Cristo Jesús, a lo que se supone que ustedes deben de ser en Cristo. Cuando nosotros somos entrenados a pensar de acuerdo a esa nueva naturaleza, es que comienza a manifestarse el fruto del Espíritu Santo. Amén. Renuévense del nuevo hombre creado en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Renuévense en el nuevo hombre. Revístanse de los pensamientos de esa nueva criatura en Cristo Jesús. La guerra espiritual consiste en que la carne quiere dominarnos. Los sentimientos quieren dominarnos. Lo que sentimos en el cuerpo quiere dominarnos. ¿Usted siente un dolor en su cuerpo? Es nada más un dolor de cuerpo. Pero la verdad de Dios dice que Él llevó todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. ¿Qué es la verdad? ¿La voz de la carne o la voz del Espíritu Santo, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados? Donde la carne gobierna, el Espíritu Santo no puede producir fruto. No va a experimentar el fruto. A veces nosotros pensamos, tengo problemas. Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, desde que yo vine al Señor, estoy teniendo muchos problemas. Bueno, gloria a Dios. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, siempre tendremos problemas. Siempre. Habrá esa tensión entre la carne y el espíritu. Y quiero decirles que es completamente normal y sano el que un creyente experimente tensión entre la carne y el espíritu. Ustedes tienen la oportunidad de pararse en la palabra del Señor y decir lo que es verdad. Si usted dice que está enfermo, no está diciendo la verdad. Si usted dice que algo le duele, solamente está diciendo lo que su cuerpo le está diciendo en ese momento. ¿Qué usted le va a decir a su cuerpo? La verdad. Le va a decir, por sus llagas he sido curado. Dolor, sal de mi rodilla, de mi cuerpo, ahora en el nombre de Jesús. Por su llaga. Decimos la verdad, caminamos en el Espíritu, decimos la verdad. Un principio clave que quiero que aprendamos esta tarde también es que el Espíritu no elimina la carne. El Espíritu no elimina la carne. El Espíritu doma la carne.
La Biblia dice que el pecado no tiene dominio sobre vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. No nos gobierna, no se supone que nos gobierne. Y cuando nosotros caminamos en el Espíritu Santo toma el control, el dominio. Entonces significa que la carne no tiene el dominio. Y es donde se manifiesta la obediencia. La obediencia tanto es algo que produce el caminar en el Espíritu Santo, como también un acto de nosotros de colaborar con el Espíritu Santo. Y esa palabra colaborar es muy significativa. Colaboramos con el Espíritu Santo, colaboramos con lo que Él está haciendo en nosotros, colaboramos con Él. La vida cristiana no consiste en luchar contra la carne, sino andar en el Espíritu. La carne no produce obediencia. La carne no produce paz. La carne produce frustración, desánimo. Eso produce la carne. No produce paz y gozo. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.